Bienvenidos una vez más a este estudio de escatología que estamos compartiendo a través de este medio. En el video anterior terminamos de revisar las 4 escuelas de interpretación que tiene el libro de Apocalipsis, y en esta ocasión a través de este video quiero compartir una interpretación bastante particular, y es por eso que quise dedicar un video independiente para poder abordarla y presentarla, porque sin duda creo que representa una forma de interpretar el libro muy interesante, lo cual ha traído mucha luz, mucha claridad, ha aportado bastante y ha sido bastante difundida estos últimos tiempos y muy aceptada, ampliamente aceptada por muchos teólogos. Y me refiero a lo que es el paralelismo progresivo. Voy a presentarlo de manera detallada, lo más fidedigno posible. Es una interpretación bastante extensa en cuanto a la concepción de todo el libro. Es por eso que quiero solamente presentar los principios elementales en los cuales se basa, y para ello lo voy a hacer de manera parcelada en 2 o 3 videos para que pueda de todos modos quedar bastante clara la información, sea completa, y también cualquiera que se interese, ¿no es cierto?, en revisar esta interpretación, en conocerla, la pueda conocer realmente como es. La invitación ante todos siempre sigue siendo la misma, como he dicho al comienzo de esta serie, tener la capacidad de poder ampliar nuestra mente, nuestra visión, y en cierto modo poder también despojarnos de todas nuestras ideas preconcebidas, presuposiciones, prejuicios que podamos tener al respecto, porque como dije, ante todo la idea de conocer las diferentes formas de interpretar el libro de Apocalipsis, y ahora mismo esta nueva manera que vamos a conocer ahora, es ante todo poder aportar claridad, poder contribuir a una mejor comprensión de este libro, que sin duda es muy interesante, pero también a la vez ha sido un libro bastante dificultoso en su estudio, muy difícil de abordar, requiere de mucho conocimiento previo, tanto de la palabra, ¿no es cierto?, como de ciertos principios de interpretación, para poder comprender sin duda su mensaje, porque si no, sin duda, a simple vista, o en una primera lectura, el libro produce más que gozo, más que convicción, muchas veces produce confusión, ¿no es cierto?, dudas, incertidumbre, y muchas veces hasta desánimo por no comprender su mensaje. Así que si realmente nos interesa poder llegar a una comprensión mayor y más significativa del libro de Apocalipsis, creo que es importante nos demos el tiempo de poder profundizar en las distintas maneras de interpretar el libro. Así que, como dije, ya conocimos las 4 escuelas principales de interpretación, y esta vez voy a compartir una interpretación puntual llamada, como dije, paralelismo progresivo, la cual responde a la escuela de interpretación llamada idealista, que también la revisamos ya anteriormente. Esta interpretación, como dije, se enmarca dentro de esa escuela, ocupa esos principios, pero acá sin duda es una interpretación más independiente, más específica, que sin duda también nos va a arrojar más luz, más claridad con respecto a los principios de interpretación idealista del libro. Para ello quiero mencionar de que voy a utilizar como base para esta presentación el libro de William Hendrickson llamado Más que Vencedores. Más que Vencedores. En ese libro este autor, William Hendrickson, presenta esta manera de interpretar el libro bastante, como dije, aceptada hoy en día, muy difundida, y que en lo personal, cuando la conocí dentro de tanta material, tanta información que busqué, indagué con respecto al libro, existen muchos comentarios de diferentes teólogos con respecto a cómo interpretar el Apocalipsis, pero esta manera de interpretarlo me pareció bastante interesante y creo que en lo personal me ha dado mucho sentido, a pesar de, como dije, que difícilmente una interpretación del Apocalipsis pueda dar claridad en todos los aspectos que encierra el libro, en todos los detalles. Sin duda van a quedar por ahí cosas menores sin comprenderlo de manera cabal, pero dentro de todo esta interpretación arroja mucha claridad y da mucho sentido a lo que es la armonía del mensaje de la Biblia. Así que sin duda, para quien se muestre interesado y quiera conocer más y profundizar incluso los detalles de cada capítulo, capítulo por capítulo, verso por verso, todos los símbolos que aparecen en el libro, sin duda recomiendo la lectura de esta obra de William Hendrickson llamada Más que Vencedores. Yo acá solamente voy a presentar nomás esta interpretación a modo general. Para eso vamos a utilizar 6 principios o 6 proposiciones que presenta este autor para poder interpretar el libro. Voy a presentar primero las proposiciones para que veamos cómo vamos a irlas abordando. Entonces el autor propone lo siguiente para poder interpretar el libro. Proposición número 1. El libro de Apocalipsis, dice, consta de 7 secciones que son paralelas y abarcan toda la nueva dispensación, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo.
Ya como también lo mencioné brevemente o de manera más general cuando presenté la escuela de interpretación idealista, la característica de esta forma de interpretar el libro, la diferencia de las otras tres formas, es que no se toma el libro de manera literal ni tampoco de manera cronológica, que todo va sucediendo una cosa tras otra, tal como se lee en el libro, sino que se caracteriza bastante porque el libro consta para esta forma de interpretarlo de secciones distintas. En este caso, según este autor, identifica 7 secciones paralelas en todo el libro, según una división que él propone, ¿no es cierto? Abarca el periodo completo entre ambas venidas de Cristo, es decir, la era que estamos viviendo actualmente, y de manera constante se va volviendo al comienzo de esta era. Esa es la primera proposición que vamos sin duda a analizarla y comprobarla o no bajo este análisis. La segunda proposición que da el autor para el libro dice que podemos agrupar las 7 secciones en 2 divisiones principales. Al margen entonces de identificar 7 secciones paralelas en el libro, también él separa el Apocalipsis en 2 divisiones principales, ¿ya? La primera división principal, capítulos 1 al 11, exactamente la mitad del libro porque son 22 capítulos, ¿ya? La cual consta de 3 secciones paralelas dentro de esa primera división, y la segunda división principal del capítulo 12 al 22, o sea, justo la mitad del libro, ¿ya? La segunda división principal constaría de 4 secciones, haciendo así las 7 secciones paralelas que hablaba la proposición 1. Además dice que estas 2 divisiones principales, ya el libro dividirlo en 2 divisiones principales, revelan un progreso en la profundidad e intensidad del conflicto espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera división principal, los capítulos del 1 al 11, la primera mitad del libro, revela a la iglesia, la morada de Cristo, perseguida por el mundo. Eso es lo que pasa acá en el mundo, desde la perspectiva humana. La iglesia sale victoriosa y es vengada y protegida. Y la segunda división principal, la otra mitad del libro, del capítulo 12 al 22, revela el trasfondo espiritual más profundo de lo que representa este conflicto. Lo que nosotros vemos acá en la tierra, los capítulos 12 al 22 nos dan una mirada más espiritual de lo que nosotros vemos entre el capítulo 1 al 11, ¿ya? Es un conflicto entonces entre el Cristo y el dragón, en el cual Cristo y por tanto su iglesia salen victoriosos. Esa es la segunda proposición que también vamos a revisar con detalle. La tercera proposición dice que el libro es uno, a pesar de todas estas secciones paralelas que identifica el autor y esta división principal que hace en 2 divisiones mayores. De todos modos dice que el libro es uno, no se trata de desarmar el libro, ¿no es cierto?, al identificar tantas divisiones o secciones. Dice que los principios de la conducta humana y del gobierno moral divino se revelan progresivamente, ¿ya? Los candeleros, por ejemplo, dan ocasión a los sellos a las trompetas, etc. Entonces, a pesar de que hay divisiones claramente marcadas en el libro, como son los 7 candeleros, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, etc., son divisiones que el mismo libro de todos modos está presentando, está proponiendo, pero de todos modos hay una continuidad, hay un progreso, una cosa lleva a la otra. El final de una visión, ¿cierto?, está unido al comienzo de la siguiente visión. Por lo tanto, igual el libro es uno. Cada sección, ¿no es cierto?, es parte del todo del libro. La cuarta proposición del autor dice que las 7 secciones del Apocalipsis se organizan en un orden ascendente que nos lleva al gran clímax. Hay progreso en el énfasis escatológico. El juicio final es primeramente anunciado, después presentado y por último descrito. Asimismo, el cielo nuevo y la tierra nueva son descritos en forma mucho más completa en la sección final que en las anteriores. Entonces, igual respondiendo un poco a la proposición 3, acá también dice que el libro tiene un progreso, ¿no es cierto?, que va cada vez dando más antecedentes, más detalle. Cada sección es paralela, abarca el mismo periodo de tiempo, pero en cada sección hay más detalle con respecto a diferentes temas. Como por ejemplo, el mismo juicio dice que al principio es simplemente presentado en las primeras secciones, después, ¿no es cierto?, es un poco más difundido y finalmente más descrito. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con otros temas que vamos a ver como el cielo nuevo y otras señales específicas. La quinta proposición dice que la estructura del libro consiste en imágenes móviles. Los detalles que pertenecen a la imagen deben ser interpretados en armonía con su pensamiento central. Debemos hacer 2 preguntas. La primera, ¿en qué consiste toda la imagen o la visión? Y la segunda, ¿cuál es su idea predominante? Esta proposición apunta a no tener que como desarmar, ¿no es cierto?, la visión, quedándonos pegados solamente en señales, detalles puntuales, sino que hay que ver, ¿no es cierto?, la visión completa como un todo y cuál es la idea principal que representa esa visión. No perderse
en la identificación o interpretar cada detalle de la visión, cada símbolo con algún evento o algún personaje específico. De todos modos, como dije, cada una de estas proposiciones vamos a revisarlas, ¿no es cierto?, en profundidad. Y la sexta y última proposición o principio para interpretar este libro, bajo esta interpretación, dice que los sellos, las trompetas, las copas de ira y los otros símbolos semejantes no se refieren a sucesos específicos, a acontecimientos individuales o a detalles de la historia, sino a principios de la conducta humana y del gobierno moral divino, los cuales operan a lo largo de toda la historia del mundo, especialmente a lo largo de la nueva dispensación. Eso es bastante gatillante, ¿no es cierto?, o destacable en esta interpretación. Cada símbolo, ¿no es cierto?, como los sellos, trompetas, copas, no se interpretan bajo esta mirada, bajo esta interpretación como cosas puntuales, sino que simplemente representan principios, ideas, verdades eternas que se van, ¿no es cierto?, representando durante estas dos venidas de Cristo en esta era actual. Esos son entonces los principios en los cuales se basa esta interpretación y en los que vamos a revisar a través de este estudio. Como dije, posiblemente en 2 o en 3 videos vamos a ver estos 6 principios de interpretación que, como dije, son bastante interesantes. Comenzamos entonces. Este es el paralelismo progresivo, entonces, como dije, propuesto por el autor William Hendrickson en su libro llamado Más que Vencedores. Así que sin duda, si alguien se muestra interesado con esta interpretación, ahí está el autor, ahí está el libro, para que pueda adquirirlo, ¿no es cierto?, encontrarlo y profundizar en los detalles menores. Bien, el autor expone una interpretación del Apocalipsis, como dije, que ha sido llamada paralelismo progresivo. En esta interpretación se propone que el libro de Apocalipsis consta de 7 secciones paralelas, las cuales involucran toda la era entre la primera y la segunda venida de Cristo. De ese modo no se entiende su contenido de manera cronológica. Eso es lo más detallado, y hay que tener claro, ¿no es cierto?, que bajo esta interpretación el libro no sucede de manera cronológica. Vamos a presentar 3 puntos. Primero, el propósito del libro bajo esta visión. El propósito principal del libro es el de consolar a la iglesia militante en el conflicto que lleva contra la fuerza del mal. El libro abunda en consolaciones y apoyo para los creyentes perseguidos y afligidos. Les ofrece la certeza que Dios ve sus lágrimas, sus oraciones impactan los eventos mundiales y su muerte es preciosa a los ojos de Dios. Me refiero a la muerte que sufren los cristianos, la iglesia perseguida. Su victoria final está asegurada. Su sangre será vengada. Su Cristo vive y reina eternamente. Cristo gobierna el mundo a favor de su iglesia. Viene otra vez para tomar su pueblo a sí mismo en la cena del Cordero y para morar con ellos para siempre en un universo renovado. Entonces es importante destacar que ese es el propósito del libro. Ante todo, otorgar consuelo, fortaleza, ¿no es cierto?, a una iglesia que ya en el tiempo de Juan estaba siendo cruelmente perseguida y muchos cristianos morían, ¿no es cierto?, a causa del Evangelio y a causa de Cristo. Segundo punto, el tema del libro. ¿Ya? ¿Qué trata el libro? El tema del libro es la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón, que es Satanás, ¿no es cierto?, y sus ayudantes. La victoria entonces de Cristo y de su iglesia, a pesar de todo, ¿no es cierto?, el contexto, como ya dijimos en el punto 1, del sufrimiento, los padecimientos que está pasando la iglesia actual, bajo ya el tiempo de Juan. De todos modos, el tema principal del libro es recalcar la victoria, ¿no es cierto?, de Cristo sobre el dragón. Y por eso que el autor, ¿no es cierto?, titula este libro Más que Vencedores. ¿Ya? A pesar de todas las tribulaciones que estaba pasando la iglesia en aquel entonces, Apocalipsis, ¿no es cierto?, trae un mensaje, un tema principal de victoria, de vencer. La intención del Apocalipsis es la de mostrarnos que las cosas no son como parecen. La bestia que sube del abismo parece ser victoriosa. Así leemos, por ejemplo, hará guerra contra ellos y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Eso está en el capítulo 11, del versículo 7 al 10.
Pero este júbilo es prematuro. En realidad es el creyente quien triunfa. Y así leemos a continuación: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado de Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos, no por 1000 años, por los siglos de los siglos. Eso está en el capítulo 11, versículo 11 al 15. Si nos damos cuenta, en esos pasajes se está haciendo alusión, ¿no es cierto?, a los 2 testigos, los cuales bajo esta interpretación se identifican plenamente como la iglesia. Esos 2 testigos están representando el actuar, ¿no es cierto?, el trabajo evangelístico de la iglesia, misionero de la iglesia representado en 2 testigos. Las profecías a través de este maravilloso libro describen a Cristo como el vencedor, el conquistador. Conquista la muerte, al Hades, al dragón, a la bestia, al falso profeta y a las personas que adoran a la bestia. Es victorioso y por ello nosotros también lo somos, aun cuando pareciera que estamos vencidos y sin esperanza. Es entonces el tema, ¿no es cierto?, general y principal del libro. Y tercer punto, la gente a quien el libro se dirige. Igual para este autor, bajo esta interpretación, es muy relevante considerar, ¿no es cierto?, el público a quien el libro está apuntando, a quien se dirige el autor. Existen muchos libros de diversos autores que consideran el Apocalipsis como si fuese una especie de historia escrita de antemano. Descubren en este libro de la Biblia copiosas y detalladas referencias a Napoleón, a las guerras de los Balcanes, a la Primera Guerra Mundial, al ex emperador alemán, Wilhelm, a Hitler, a Mussolini, etc. Este tipo de explicaciones deben descartarse de inmediato, al igual que otras semejantes, porque a los cristianos tan severamente perseguidos en la época de Juan, ¿de qué provecho les habría sido predicciones tan específicas y minuciosas de las condiciones europeas que predominarían unos 2000 años más tarde? Ese punto es bastante interesante y tiene mucha relación con el punto de vista preterista del Apocalipsis, ¿no es cierto?, esa interpretación preterista, que también enfatiza bastante el sentido que debía tener el libro en el contexto, ¿no es cierto?, en la fecha en que Juan vivió, para los lectores de aquella época. Si el libro principalmente abundara en predicciones, en profecías o en eventos que iban a ocurrir 2000 años después, ¿no es cierto?, como lo es la visión futurista del Apocalipsis, que aún el grosso del libro para ello no se ha cumplido y tendrá su pleno cumplimiento solamente en los últimos 7 años final de tribulación, previo a la venida final de Cristo. Entonces no tendría mucho sentido para la época en que Juan lo escribió, ¿no es cierto?, si el mensaje de todo el libro apuntara solamente a eso, a eventos futuros. Como dijimos en el primer punto y en el segundo, el tema principal del libro y el propósito es consolar y fortalecer a una iglesia que ya en el tiempo de Juan estaba siendo perseguida y atribulada. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ya es una consideración bastante importante el saber si vamos a aceptar o no que el grosso del libro está apuntando a algo que aún incluso en esta época actual no se ha cumplido. Por lo tanto, una interpretación correcta del Apocalipsis tiene que tomar como su punto de partida la posición de que el libro fue destinado para los creyentes que vivían en el día y en la época de Juan. El libro debe su origen, a lo menos en parte, a las condiciones contemporáneas de Juan. Es la respuesta de Dios a las oraciones y a las lágrimas de los cristianos severamente perseguidos y esparcidos en las ciudades del Asia Menor. Sin embargo, si bien es cierto que nuestro punto de partida debe ser la época en que Juan vivía, y que aún se debe recalcar que esta profecía responde a condiciones sociales específicas de finales del primer siglo, también es cierto que este libro fue destinado tanto para sus lectores originales como para todos los creyentes durante toda esta dispensación. Y eso, lejos de ser una contradicción, ¿no es cierto?, para este autor, es algo elemental, ¿no es cierto?, que también se debe asociar, que a pesar de que el libro fue escrito bajo ese contexto y primeramente debería tener un significado para los cristianos de la época de Juan, también de todos modos el libro abunda también en detalle e información que dan a entender que su aplicación es para toda esta época, para todas las edades o para todos los periodos de tiempo posterior a ese primer siglo. Hendrickson señala los siguientes argumentos a favor de esta idea, de que el libro sigue vigente y es aplicable en toda época. Primero, la aflicción a la cual la iglesia fue sometida en los días del apóstol Juan es típica de la persecución que todos los creyentes verdaderos
tienen que sufrir durante toda esta dispensación. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:12 leemos: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay nada, ¿no es cierto?, en ese texto que diga que solamente es una época puntual, sino que dice que todos los que quieren vivir, ¿no es cierto?, piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también la historia misma de la iglesia nos muestra, ¿no es cierto?, de que no fue solamente en el primer siglo, de manera continuada, durante todos estos 20 siglos que llevamos ya, ¿no es cierto?, desde la época de que se formó la iglesia, no hemos estado exentos como cristianos de persecución, mayor o menor grado, en distintos puntos del mundo, ¿no es cierto?, dependiendo de la ubicación, pero en todo momento hemos sido testigos como el mundo, ¿no es cierto?, Satanás, mejor dicho, el dragón, se ha encargado de perseguir a la iglesia durante toda esta época. Cuántos testimonios, ¿no es cierto?, la historia misma de la iglesia registra cuántas muertes, tantos cristianos como mártires que han muerto por la causa del evangelio. Y también, por ejemplo, leemos lo mismo acontecerá, según su palabra, en el periodo previo a la segunda venida de Cristo. Así leemos, por ejemplo, en Mateo 24, 29 y 30, que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, desde el comienzo, desde el primer siglo ya de la iglesia, y también como está anunciado acá, inmediatamente después de la tribulación final, y antes que Cristo aparezca, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, estaremos bajo tribulación. En todo momento, entonces, hasta su segunda venida, hay advertencia de que la iglesia está llamada, ¿no es cierto?, a pasar por tribulación. Por lo tanto, no podemos solamente pensar de que el libro estaba solamente hablando de la persecución puntual del primer siglo de la iglesia, cuando vemos que en todos los siglos la iglesia ha sido cruelmente perseguida. Segundo punto: muchas de las predicciones que abundan en este libro se refieren a principios y sucesos que son tan extensos en envergadura que no se les puede restringir o limitar a un año o a un siglo definido, es decir, los sellos, las trompetas y las copas, sino que se extienden a través de los siglos hasta la gran consumación. Todos esos símbolos, ¿no es cierto?, o esas predicciones que simbolizan esos símbolos son tan extensos en envergadura que es imposible pensar que solamente responden a un puro suceso puntual por el alcance que tienen, como vamos a verlo de todos modos más adelante en detalle. Por lo tanto, si no se les puede atribuir solamente a un suceso puntual, ¿no es cierto?, un evento único, exclusivo, sin duda puede apuntar a un principio que se repite de manera constante durante toda esta época entre ambas venidas. Tercero, las cartas que se encuentran en los capítulos 2 y 3 se dirigen a las 7 iglesias. El número 7 simboliza la idea de algo completo, entereza, perfección. Indica que las advertencias y consolaciones de este libro fueron destinadas a la iglesia entera a lo largo de todos los siglos. Esto igual se fundamenta en la idea de que como son 7 iglesias, y el número 7, como se va a ver más adelante, es un número que aparece de manera constante en todo el libro, su presencia. Bueno, hay mucha simbología asociada a muchos números: el 3, el 4, el 7, ¿no es cierto?, el 10, el 12, pero el número que más se repite durante todo el libro sin duda es el número 7. Es un número que simboliza algo perfecto, plenitud, entereza. Por lo tanto, no es al azar que sean 7 iglesias. Además, en esa época, en la zona de Asia Menor, no solamente habían 7 iglesias, las que se nombran acá, también existían otras iglesias que no se nombraron, no fueron nombradas. Por lo tanto, también se interpreta de que solamente Juan representa, ¿no es cierto?, o el ángel que le mostró la visión, a la iglesia general, representada solamente en 7 iglesias, ya representando algo perfecto, un simbolismo de toda la iglesia universal a través de esta historia. Incluso algunos hasta geográficamente por ahí han ubicado que estas 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, de manera geográfica, la ubicación de cada una y en el orden representan casi geográficamente un círculo completo, la forma como están ubicadas geográficamente, dando entonces la idea de que es un círculo completo, que estas 7 iglesias simbolizan a toda la iglesia entre ambas venidas de Cristo. Y finalmente, un cuarto punto, para también suponer o pensar de que el libro tiene aplicación en toda la época, no solamente en el primer siglo, dice que a todos los creyentes que en cualquier época leen y estudian este libro, se les llama bienaventurados, en el capítulo 1, versículo 3.
Así como al principio, también al final del libro el autor se dirige no solo a un grupo de personas en determinada época, sino que dice a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Eso está en el capítulo 22, versículo 18. Por lo tanto, tanto al comienzo como al final del libro se hace hincapié, ¿no es cierto?, de que a todo aquel que lee, oye, ¿no es cierto?, estudia, ¿no es cierto?, y guarda los mandamientos escritos en este libro, se les llama bienaventurados. Entonces hay aplicación para en toda la época que puedan tener acceso a este libro. Bien, hasta aquí entonces llegamos con este primer video en donde presentamos esta escuela o esta forma de interpretar el libro llamada Paralelismo Progresivo, del autor a quien corresponde, el libro en el cual está basado, que se llama Más que Vencedores. En ese libro, ¿no es cierto?, se presenta en detalle toda esta interpretación. Vamos en el siguiente video entonces a presentar en detalles y el bosquejo de cómo se distribuyen estas 7 secciones paralelas del libro, ¿no es cierto?, para luego ya ir entrando en detalle a corroborar esos principios que presentamos al comienzo. Nos vemos entonces en el siguiente video. Que el Señor nos bendiga y los espero para que sigamos estudiando esta interpretación del paralelismo progresivo. Bendiciones.